¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando nadie está mirando? ¿Qué harías si descubrieras que la persona más cercana a ti es capaz de las peores atrocidades? ¿Y si tu propia sangre se revelara como un monstruo disfrazado de ángel? Esta es la historia de Francisco Ribeiro, un hombre que construyó un imperio de 50 millones de reales vendiendo sándwiches en la calle, y de cómo una sola noche destruyó todo lo que creía sobre el hijo que crió. Francisco siempre creyó que le había dado a su hijo Rodrigo todo lo que un padre podía dar: educación en las mejores escuelas, viajes por el mundo, todos los lujos imaginables. Pero algo empezó a inquietarlo profundamente. En los últimos años, Rodrigo se había vuelto frío, distante, arrogante. Trataba a los empleados como objetos desechables. Hablaba de los pobres como si fueran una especie inferior de seres humanos. Francisco intentaba convencerse de que era solo una fase, que en el fondo su hijo tenía buen corazón, hasta que decidió realizar la prueba más peligrosa de la vida de un padre. Era un jueves de noviembre cuando Francisco entró en el estudio de caracterización más sofisticado de Sao Paulo. Había contratado a un especialista para transformarlo en un hombre común de 75 años, indistinguible de cualquier jubilado que uno encuentra en las calles. Postura encorvada, bastón en la mano, ropa sencilla pero digna, cabello canoso y desordenado. El plan era simple y al mismo tiempo aterrador: aparecer en el restaurante Bella Vista, donde sabía que Rodrigo cenaba todos los jueves con sus amigos ricos, y ver cómo lo trataría. Francisco conocía bien ese restaurante. Había cenado allí cientos de veces, siempre en la mesa principal, siempre tratado como realeza por los camareros. Ahora, disfrazado de anciano común, descubriría si había criado a un hijo o a un monstruo. Cuando empujó la puerta del Bella Vista a las 20:30, Francisco no estaba preparado para lo que presenciaría. Rodrigo estaba sentado a una mesa con Rafael Montenegro y Eduardo Castillo, sus dos amigos millonarios, todos riendo como hienas. El sonido era alto, arrogante, ese tipo de risa que hiere antes, incluso de saber por qué. «Miren, chicos», dijo Rodrigo poniéndose de pie de forma teatral. «Otro de esos viejos perdidos invadiendo nuestro espacio». Las palabras golpearon a Francisco como balas. Sus propios oídos se negaban a creer que esa voz cruel pertenecía al niño que había acunado para dormir durante tantos años. Rafael Montenegro, heredero de una constructora multimillonaria, aplaudió como si estuviera viendo un espectáculo. «Rodrigo, atraes a cada personaje. ¿Dónde encuentras a estas figuras?» Eduardo Castillo, dueño de una cadena de gimnasios heredada de su padre, ya estaba filmando con el celular para sus redes sociales. «Gente, no van a creer lo que está pasando aquí. Un viejo loco invadió el Bella Vista pensando que esto es un albergue». Francisco sintió cada carcajada como una puñalada. Debajo del disfraz estaba el hombre que había construido un imperio, que empleaba a cientos de personas, que había dedicado toda su vida a criar a ese hijo. Y ahora observaba con horror absoluto cómo su propia sangre lo convertía en espectáculo para diversión de una élite arrogante. Abuelito!», gritó Rodrigo, asegurándose de que todo el restaurante prestara atención. Había unas 40 personas en el salón aquella noche. Empresarios, políticos, artistas, toda la élite paulistana. «¿Estás perdido? El asilo queda al otro lado de la ciudad». La mesa estalló en risas y otros clientes empezaron a tomar fotos discretamente. Francisco miró a su alrededor y notó algo aterrador. Nadie intervenía. El poder del dinero creaba una burbuja de impunidad alrededor de los tres jóvenes. Yo solo quería un vaso de agua»,
murmuró Francisco, interpretando a la perfección el papel de anciano confundido. Mi nieta dijo que me esperaría aquí. Dejó que la voz le temblara, que la mirada vagara por el ambiente, que las manos buscaran apoyo en el bastón. ¿Agua?, ladró Rodrigo, levantándose teatralmente. ¿Crees que esto es un centro de salud, viejito? Este es un restaurante de gente fina. Cada vaso de agua cuesta más que tu pensión. Gesticulaba ampliamente, asegurándose de que todos en el restaurante siguieran su cruel actuación. Lo que ocurrió después fue la gota que quebró para siempre el corazón de un padre. Rodrigo sacó un billete de 100 reales de su cartera Hermès y lo arrojó al suelo, justo frente a los pies de Francisco. Recógelo y vete, cómprate una vianda y desaparece de la vista de la gente importante. Francisco miró aquel billete en el suelo de mármol italiano y sintió que allí moría todo. Así comenzó la caída más brutal que la mente privilegiada de Rodrigo podía imaginar. Apartamento de lujo confiscado, Ferrari vendida, relojes Rolex incautados. Los amigos desaparecieron en el segundo en que supieron que estaba en bancarrota. Su novia lo dejó exactamente 7 minutos después de enterarse de su nueva situación financiera. Rodrigo pasó de príncipe mimado a repartidor en bicicleta en 24 horas. Sueldo de 1.400 reales, alquiler de 800, le quedaban 600 para vivir. Despertar a las 5:30, pedalear 8 horas en un tráfico peligroso, ser humillado por clientes, volver a casa exhausto. Todo lo que había despreciado en la vida ahora era su realidad. Pero algo extraordinario ocurrió durante esos meses infernales. Pedaleando por las calles, conociendo a personas reales, trabajando hasta la extenuación, Rodrigo empezó a descubrir algo que nunca había experimentado: compasión genuina. Cuando su vecina anciana, doña Conceição, no tenía dinero para comprar medicamentos para su nieto enfermo, Rodrigo usó su propio salario para ayudar. Cuando encontraba familias pasando hambre durante las entregas nocturnas, regalaba comida, aun sabiendo que se lo descontarían del pago. 3 meses después, Francisco observaba a distancia las transformaciones de su hijo. Rodrigo se había ganado el respeto de sus compañeros repartidores, no por su apellido, sino por su carácter. Sus músculos se habían fortalecido, sus manos tenían callos de trabajo honrado, sus ojos ya no cargaban aquella frialdad arrogante. La noche en que Rodrigo llamó a su padre, suplicándole que cancelara los despidos injustos de 20 colegas repartidores, Francisco supo que la prueba había funcionado. Su hijo ya no se preocupaba solo por sí mismo, defendía a personas que apenas conocía, arriesgando su propia posición por una cuestión de justicia. «Padre», dijo Rodrigo con lágrimas en los ojos durante aquella llamada crucial, «estas personas no son números en una hoja de cálculo. Son seres humanos con familias, sueños, dificultades. João tiene 3 hijos en la escuela. Carlos envía la mitad del sueldo a su madre en el interior. María trabaja 8 horas al día para pagar el tratamiento de su madre con cáncer. ¿Cómo puedes despedir a gente así?» Francisco escuchó cada palabra y se dio cuenta de que por fin tenía un hijo de verdad. No un heredero mimado, sino un hombre que entendía la responsabilidad social, que sentía empatía genuina, que usaría la riqueza para construir, no para destruir. 6 meses después, padre e hijo se abrazaron por primera vez en décadas. No un saludo formal, sino un abrazo de reconciliación genuina. Rodrigo había superado la prueba más difícil de su vida y había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en lo que uno acumula para sí, sino en lo que construye para los demás. Juntos, transformaron los 50 millones de la herencia en algo revolucionario. Una red de comunidades para personas en situación de calle,
donde más de 50.000 brasileños encontraron no solo refugio, sino dignidad, trabajo, propósito y esperanza. Rodrigo descubrió que había nacido para liderar, pero liderar sirviendo, no dominando. La historia, que comenzó con las palabras crueles, "Quítate de en medio, viejo inútil", terminó con miles de personas que nunca más serían tratadas como inútiles o invisibles. El hijo que un día humilló a su propio padre sin reconocerlo, se convirtió en el hombre que dedicó su vida a garantizar que ningún ser humano volviera a ser descartado por la sociedad. Francisco había perdido a un heredero mimado, pero ganó algo mucho más valioso, un hijo de verdad. Y Rodrigo había perdido una vida de lujo superficial, pero encontró algo que el dinero nunca compra: la paz interior que viene de saber que tu existencia marca una diferencia real en el mundo. Hoy, cuando la gente le pregunta a Rodrigo por el secreto de su transformación, siempre responde: "Mi padre me dio el regalo más difícil y más necesario que un padre puede darle a un hijo. Me mostró quién era realmente, para que yo pudiera elegir quién quería llegar a ser". ¿Y tú? ¿Alguna vez te has preguntado si las personas más cercanas conocen tu verdadero carácter? Si estuvieras en la posición de Francisco, ¿tendrías el valor de hacer una prueba tan radical? Y si estuvieras en la posición de Rodrigo, ¿serías capaz de una transformación tan profunda? Esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, que a veces necesitamos perderlo todo para encontrar nuestra verdadera esencia, y que el amor más profundo a veces se manifiesta a través de las lecciones más dolorosas. Si esta historia tocó tu corazón y crees que todos merecen una segunda oportunidad para reconstruir sus vidas, suscríbete a nuestro canal.